Hola amigos de Civilización y Cristiandad. Traemos en este episodio una reflexión corta, breve, casi enana, sobre los viajes del Papa. Sí. En esta reflexión lo que queremos es hacer un comentario de el Papa Francisco ha realizado múltiples viajes por países árabes, musulmanes. Ha habido polémica y bueno, pues dentro de los medios de comunicación unos y otros, y los medios de comunicación católicos, pues han hecho sus versiones. Lo que echamos de menos dentro de Civilización y Cristiandad es que no ha habido una carta pastoral, una encíclica que lo merezca, algo donde el Santo Padre explique ese movimiento acercándose hacia el mundo musulmán, hacia el mundo islámico, hacia el mundo árabe. No sé cómo denominar, porque cada uno de esos apelativos pueden tener un significado, un concepto, pueden esconder un concepto diferente. Los junto a los tres, para que no haya ningún tipo de desequilibrio. Pero sí que echamos de menos que el Vaticano, el Santo Padre, el Papa Francisco, nos haya explicado a los católicos, porque entre ellos me cuento, por qué ese movimiento, en base a qué y por qué. Porque existen elementos dentro del mundo católico que se interrogan, de tal manera que si uno intenta hacer preguntas para que alguien se las conteste, pues actualmente pues no existen tales. Y lo decimos porque existen dentro del mundo musulmán existe una persecución al mundo cristiano y católico. No vamos a negarlo. Existe hasta terrorismo contra los católicos, contra los cristianos. Y de tal forma que si es muy positivo, es tremendamente positivo el acercamiento al mundo musulmán por parte del Santo Padre, deja en una situación extraña a los que viven en su fe donde se les persigue. India, Filipinas, Sri Lanka, Burkina Faso, Sudán, vamos, es una lista innumerable. Cristianos que por decir que son cristianos, católicos que por decir que son católicos, se les vulneran todos los derechos dentro de esa sociedad, que son ciudadanos de tercera o de cuarta y que mantienen su fe frente a todas esas adversidades, que en muchos casos se convierte en un martirio ordinario o incluso un martirio de sangre. Y esa es nuestra incógnita, porque si son católicos dentro del mundo musulmán, si son cristianos dentro del mundo musulmán, es porque ellos, movidos por la fe que les aporta la gracia desde Dios, son capaces de entender que esa su fe es necesaria para vivir más cerca de Dios. La pregunta: ¿existe salvación fuera de la Iglesia Católica? ¿Se puede ser musulmán y salvarse? ¿Se puede uno dejar de ser católico dentro del mundo musulmán porque la sociedad es musulmana? Una vez que he dejado de ser católico, me adhiero a la religión musulmana, islámica, y por lo tanto no corro ningún peligro, entre comillas, de salvación. Bueno, pues esto que podrá el que lo escuche decir, bueno, es que son unas preguntas, bueno, pues lo único que hacemos la reflexión dentro de Civilización y Cristiandad, hacemos la pregunta dentro de Civilización y Cristiandad, ¿por qué el Santo Padre no ha explicado el término hasta dónde llega esa aproximación y por qué una persona dentro del mundo musulmán, si es católica, tiene que seguir siendo católica y pedirle a Dios que le conserve su fe? ¿Y por qué tiene que seguir sufriendo esas vejaciones y esa situación de ciudadano de segunda? ¿O por qué tiene que aceptar el martirio ordinario? ¿O por qué tiene que estar expuesto a un martirio de sangre? Porque si no, de alguna manera, el acompañamiento como pastor de su grey, de su pueblo, queda un poco en el aire. Y es bueno que ese acompañamiento exista permanentemente, porque los que no somos ni sacerdotes ni religiosos tenemos una fe, pero necesitamos que nos den razón y nos ayuden con palabra de luz y de vida. Hasta aquí el comentario de Civilización y Cristiandad sobre los viajes de Papa Francisco a territorios musulmanes. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias porque sin duda
civilización y cristiandad ayuda a pensar y reflexionar un poquito de cómo los valores evangélicos y cristianos ayudan a hacer una sociedad del bien común y del bien general. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Chao.